Digamos que sí tengo unos datos de claro ejemplo lo que ocurrió en el fenómeno de la niña en el año 2010-2011. De acuerdo pues al CISPA, a la federación, el sector perdió 4.671 millones solo por imposibilidad de ir a cosechar, porque los lotes estaban inundados, y 5.427 millones ya por la disminución de la producción, que en este aspecto pues te confirmo que es esa reducción, ¿no es cierto?, en la conformación del racimo, el fruit set, como se denomina, y ya pues en total pues mira las pérdidas, más de 10.000 millones que perdió el sector palmicultor por una de estas condiciones, uno de estos fenómenos que se pueden presentar. Conservando y estudiando el cultivo de apamas. Conservando y estudiando el cultivo de apamas. Con el gremio de la mano sin jugar a improvisar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. Con la ciencia de respaldo la meta vamos a alcanzar. A las 5 toneladas juntos podremos llegar. En Tumacuaracata, Cacabullaro y Fundación Puerto Wilches, Orocue, La Palma es el corazón. En Tumacuaracata, Cacabullaro y Fundación Puerto Wilches, Orocue, La Palma es el corazón. No crean los menjurjes ni agüitas milagrosas que nosotros le ayudamos a cuidar su plantación. Más bien llame a la vecina para que se ponga al día y revise el boletín del palmicultor. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5 toneladas. Nos ponemos los palmeros en acción porque vamos rumbo a las 5 toneladas. 5 toneladas de aceite. Ajá. Bienvenidos a Palmeros en Acción, el podcast de la palmicultura colombiana. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de la 4ª temporada de Palmeros en Acción. Es un gusto para Cenipalma, para la Dirección de Extensión, para todos los que hacemos este podcast, pues seguir llegando a sus hogares, a sus plantaciones, a sus espacios con temas de interés, con testimonios y con invitados que no solo suman conocimiento y experiencia, sino que nos inspiran a todos a seguir trabajando por una palmicultura sostenible, una palmicultura rentable, pero respetuosa con los entornos ambientales, sociales, para poder tener palmicultura para muchos años. Bueno, antes de continuar, los quiero invitar primero a que se suscriban a este programa. Segundo, a que nos escriban a palmerosenaccion@cenipalma.org. Allí vamos a estar atentos para recibir sus opiniones, comentarios, temas de interés, sugerencias. Por favor, cuéntenos qué temas quieren ustedes que sean abordados en Palmeros en Acción. Pero también quiero aprovechar este inicio de este podcast para decirles que ojalá inviten a otros palmicultores, inviten a otros técnicos, a otros profesionales a que estén al día con los temas de actualidad de la palmicultura colombiana. Soy Juan Carlos Vélez, me desempeño como líder de formación y capacitación de Cenipalma y los estaré acompañando en el transcurso de este programa. En el día de hoy queremos comentarles sobre las alteraciones en el clima asociadas con el cambio y la variabilidad climática, que son realmente una realidad que hoy en día no solamente nos impacta a nosotros como sociedad, sino que impacta la producción de cultivos y de todas las actividades, tanto agrícolas, industriales, actividades sociales y demás. Y en este orden de ideas, la palma de aceite no es la excepción. Enfrentar pues estos retos, me estoy refiriendo al cambio climático y a la variabilidad climática, pues implica abordajes con múltiples estrategias. Sin embargo, no nos podemos olvidar que en lo que corresponde al cultivo de la palma de aceite, el manejo eficiente del suelo, la nutrición, el manejo eficiente y además responsable del agua son factores clave para mitigar los impactos negativos que tiene pues este cambio climático y variabilidad climática, pero que además son muy previsibles y los podríamos afrontar. Además, estas alteraciones en el clima pues no solo pueden afectar la productividad de los cultivos, sino que también hace que los costos de producción se incrementen
y ya sabemos qué le pasa a un productor o qué le pasa a al negocio de un palmicultor cuando sus costos de producción se elevan. Ahí empezamos a tener pérdidas y ya empezamos como a abrir los ojos cuando ya nos estamos metiendo en estos temas de costos de producción. Esto es parte o consecuencia de esos impactos negativos del cambio y la variabilidad climática. Sin duda, este tema de variabilidad y cambio climático es relevante y además es necesario reflexionar y tomar acciones por parte de todos los actores pues, del sector. Por eso es que hoy desde Palmeros en Acción queremos unirnos a la conversación, queremos unirnos a esta reflexión sectorial sobre cómo la variabilidad climática y el cambio climático pues, afectan esos costos de producción, pero sobre todo afectan la productividad y sostenibilidad de los cultivos de palma de aceite. No queremos solamente reflexionar, sino que queremos a través de este podcast o a través de este capítulo contarles o hablar sobre las medidas, sobre esas prácticas, sobre esas decisiones que nos pueden ayudar a mitigar estos impactos negativos. Este es el tema que nos convoca en el día de hoy y los invitamos a seguir conectados en Palmeros en Acción. Para empezar, es importante entender qué es el cambio climático y qué es la variabilidad climática. ¿Serán lo mismo? ¿Se diferencian en algo? Bueno, frente al tema estuvimos hablando con la ingeniera Tulia Esperanza Delgado Revelo, que es asistente de investigación del programa de agronomía de Cenipalma, experta no solo en temas de clima, sino en temas de aprovechamiento del agua. A Tulia la escuchamos al inicio de este capítulo y esto fue lo que nos contó al respecto. Escuchémosla. Empiezo dando ese significado de variabilidad climática. Y es que debe entenderse que la variabilidad climática se presenta cuando con cierta frecuencia un fenómeno genera un comportamiento anormal del clima. Pero importante saber que estos fenómenos pueden ser temporales, son transitorios y naturales. Ejemplo de ello, ya hemos visto también cuando hablan que cambio de temperatura en el océano o también unos cambios en la atmósfera genera que haya una variabilidad de la precipitación y por eso tenemos en algunas zonas tantos meses de lluvia, tantos meses secos. Otro ejemplo de estos fenómenos es cuando hablamos del fenómeno El Niño y la Niña y que ya estamos hablando que tienen una escala intraanual y que están también relacionados, ¿no es cierto?, con esos cambios de precipitación y cambios de temperatura. A diferencia de ello que el cambio climático, si ya estamos hablando, como su palabra misma lo dice, un cambio del clima, pues con los diferentes estudios lo ha demostrado que está atribuido directa e indirectamente por la actividad humana y que esto está haciendo pues alterando esa composición de la atmósfera natural y está alterando nuestro clima a nivel mundial. Entender la diferencia entre variabilidad climática y cambio climático, ya se dieron cuenta que es muy importante, ya que cada uno, tanto cambio como variabilidad, tiene implicaciones distintas en términos de adaptación, planificación, la gestión de los recursos agrícolas, la gestión de los recursos ambientales. Esto pues, nos permite adoptar medidas de manejo adecuadas para enfrentar desafíos tanto inmediatos como de largo plazo. Y aquí es donde comienza el tema a volverse relevante. Y cuando me refiero a relevante es porque entender esta diferencia nos ayuda a superar problemáticas. Ahora bien, ¿qué impactos del cambio climático y la variabilidad climática pueden afectar la productividad de los cultivos? Esa era otra pregunta que nos hacíamos, pero que invitamos nuevamente a Tulita para que nos respondiera. Por un lado, la pérdida de aptitud del clima para los cultivos. Esos incrementos de temperatura, pues para algunos cultivos va a ser más crítico porque posiblemente no se adapte a una mayor temperatura. Y las reducciones de precipitación, en donde ciertos periodos requieren de riegos suplementarios para poder tener esa cantidad de agua que requiere para su desarrollo y producción. Pero si estos fenómenos son cada vez mayores, ¿no es cierto?, son meses más secos, la disponibilidad del agua cada vez es menor, pues está impactando en esa producción. Ya hay un cambio en esas aptitudes del clima para el cultivo. Por otro lado, también esto está llevando a la degradación y desertificación del suelo. Es algo muy crítico
y digamos que afecta a la producción agrícola. Asimismo, Cenipalma hizo diferentes investigaciones cómo estas nuevas condiciones climáticas están alterando el comportamiento de las plagas y enfermedades. El fenómeno del Niño, que pasó, por ejemplo, en el 2015, representó pérdidas de más del 30% en la producción del cultivo de palma de aceite, y que esto estuvo muy representado en condiciones de déficit hídrico para el cultivo. Por otro lado, hubo en el 2010-2011, que fue el fenómeno de la Niña, ese caso extremo en el 2010 que se presentaron pues unas precipitaciones históricas considerables y que esto impactó también la producción del cultivo. Por un lado, que incluso de manera inmediata hubo un tiempo considerable en donde los palmicultores no podían ingresar a hacer sus cosechas. Y por otro lado, en esos tiempos prolongados, lo que hizo es que también el fruit set, o sea, la conformación del racimo disminuyera y también impactó la producción. Acabamos de escuchar a la ingeniera Tulia contándonos cuáles son esos efectos negativos de la variabilidad y sobre todo el cambio climático, pérdida de la aptitud del suelo para la agricultura, y eso pues se ve reflejado en la desertificación. ¿Se imaginan ustedes tener una palma sembrada en un desierto donde no hay agua? Donde tenemos mucho, pero mucho sol, pero no tenemos agua. Pero también nos está diciendo que pues, ese cambio y variabilidad tiene implicaciones en plagas y enfermedades, y también en la imposibilidad de desarrollar labores de cultivo como fundamentalmente la cosecha. Entonces, ¿se imaginan ustedes no hacer nada frente a la variabilidad y al cambio climático? Los costos de producción, allí es donde empezamos a ver reflejado pues todo este acabose que nos plantea la variabilidad y el cambio. Pero los costos de producción, como todos sabemos, son un factor clave para mantener y mejorar la productividad de la palma. Es esencial pues encontrar un equilibrio adecuado entre la inversión en insumos, la adopción de tecnología y sobre todo la gestión eficiente de los recursos para lograr entonces una productividad óptima. Y esto que acabo de contar es quizá la clave para poder afrontar esos desafíos que nos plantea el cambio climático y la variabilidad climática. Sin embargo, pues es importante tener en cuenta que las condiciones climáticas adversas, como la sequía prolongada o las lluvias excesivas, cualquiera de las dos no son convenientes para la palma, pueden elevar los costos de producción y al mismo tiempo disminuir la productividad, ya lo hemos venido diciendo, pero al respecto le preguntamos a la ingeniera Tulia sobre algunos efectos de cómo se vive esto en las zonas palmeras. ¿Será que es una realidad lo que les acabo de contar, lo que nos acaba de contar la ingeniera Tulia? Bueno, escuchémosla. Un ejemplo claro es acá en la zona norte. Entonces, si bien nuestros palmicultores ya tienen unos periodos donde dicen tengo que hacer riego, pues ellos sus costos, ¿no es cierto?, los preparan para ese tiempo. Pero si se llegan a dar estas condiciones en donde se van a alargar esos tiempos secos en donde requieren de riego, pues ya hay un incremento aquí porque necesitaría más meses de riego para evitar que mi cultivo tenga déficit hídrico. Entonces esos costos operativos, esos costos de operación del sistema de riego se van a incrementar. Ese es un ejemplo claro que impactaría. Asimismo, contrario en otras zonas donde se exige, ¿no es cierto?, esos manejos de excesos de humedad. Entonces ya están, digamos, impactando en esos costos de operación de manejo del agua de exceso y ya impacta en esa parte productiva. Asimismo, estos cambios implican esos cambios también en manejo de algunas labores agronómicas. Entonces, mayores precipitaciones que implica mayores labores de mantenimiento, de evitar las malezas. Entonces ya hay un incremento también en esos costos de producción. Estos fenómenos climáticos avanzan rápidamente, como nuestros esfuerzos y apuestas de investigación por encontrar alternativas, prácticas y tecnologías que nos permitan mitigar su impacto. Hablamos con Tulia sobre este tema y esto fue lo que nos contó. Dentro de Cenipalma estamos trabajando arduamente en investigar y en conocer de las diferentes tecnologías que nos pueden ayudar a mitigar estos efectos de cambio climático y variabilidad climática. Pues venimos brindándole a los palmicultores cada vez con mayor información de esos requerimientos hídricos, o sea, cuáles son esos valores, esas necesidades hídricas del cultivo bajo estas condiciones climáticas. Lo venimos haciendo para diferentes edades, diferentes cultivares,
y que pues le sirven al palmicultor para poder programarse. Incluso también lo estamos evaluando cómo impactan diferentes condiciones de déficit de humedad para saber el límite hasta dónde yo puedo disminuir esa aplicación del agua. O sea, ese uso eficiente del agua es clave bajo estas condiciones o estos escenarios, y es una de las tecnologías que le permiten ser sostenible al cultivo. También la implementación de las mejores prácticas agronómicas, mantener nuestros suelos cubiertos, las coberturas leguminosas, las coberturas nativas, todo eso ayuda a que nos permita conservar la humedad y aparte de ello nos permite conservar el suelo y evita que haya pérdidas grandes de escorrentía, evita que haya pérdida de nutrientes, pérdida de suelo. Y esto pues es una práctica importantísima en estas condiciones extremas. También menciono algo también muy importante que se viene avanzando dentro de la federación, y es todo ese monitoreo climático, unas estaciones climáticas. Tenemos un sistema de información que nos permite, bajo los eventos climáticos que se van a presentar y cómo prepararnos, cómo ajustarnos. Nuestros compañeros de biología y mejoramiento, ellos ya vienen investigando sobre cultivares que sean tolerantes a condiciones de déficit hídrico, pero que también sean productivos. Actualmente ya incluso están distribuidos en todas las zonas palmeras ya diferentes cultivares que ellos han investigado y que ya los están evaluando en campo. Entonces, muy importante, mira, que desde todos los campos de la investigación se viene desarrollando y que son tecnologías que van apuntándole a estas situaciones, a estos escenarios de cambio climático y variedad climática. Queremos agradecer a la ingeniera Tulia por esos valiosos aportes y su participación en este capítulo. Realmente su conocimiento y experiencia han sido fundamentales para profundizar en este tema pues, que nos convoca el día de hoy. A ella un fuerte abrazo, Tulia. Muchas gracias por unirte a Palmeros en Acción. Esperamos tenerte nuevamente aquí en este espacio para que nos sigas contando sobre prácticas, sobre recomendaciones para que todos nuestros productores sigan siendo cada vez más productivos y sostenibles. Ya empezamos el segundo momento y para este segundo momento del podcast quiero darle la bienvenida a una invitada muy especial porque conocemos de su formación, de su experiencia, además es casi compañera de oficina, desde acá, desde Bogotá, pues trabajamos fuertemente y conocemos del gran valor que pueden tener sus testimonios. Me estoy refiriendo a Carolina Morales Ypuz, que ella es asistente de investigación de Cenipalma. Carolina, quiero darte la bienvenida a Palmeros en Acción, el podcast de la palmicultura colombiana. ¿Cómo vas? Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte en el podcast de la palmicultura colombiana. ¿Desde dónde estás transmitiendo? Hoy estamos desde la bella ciudad de Bogotá. Bueno, la capital de la República. Muy bien, Carolina. Estos desafíos estamos escuchando a Tulita, que nos ha estado regalando información de mucho valor en torno a la comprensión de la variabilidad climática, del cambio climático, contándonos qué se está haciendo desde Cenipalma para poder enfrentar pues, estos desafíos. Pero en relación con el cambio climático, estas reflexiones nos han llevado a escuchar que en varios escenarios la importancia de transitar hacia una agricultura diferente, hacia una agricultura que se venga adaptando más, y justamente ese tema pues se recoge en el concepto de agricultura climáticamente inteligente. Sabemos que vienes trabajando ese tema desde la práctica, desde el mismo concepto. Yo sí quiero saber, Carolina, ¿qué se entiende por una agricultura climáticamente inteligente? ¿Qué significa ese concepto? Bueno, este concepto no es nuevo para el sector, en especial para el sector palmero. Sí acoge un tema bien importante y es precisamente, constituye un enfoque relacionado precisamente con incrementar la productividad de manera sostenible, que es un concepto que ya venimos utilizando, uniendo realmente todo el tema de sostenibilidad, pero también esa resiliencia hacia el cambio climático y también esa adaptación que tiene el sector agrícola para poder
llega realmente a tener una agricultura climáticamente inteligente. Pero la agricultura climáticamente inteligente tiene un enfoque muy amplio, no solamente está dentro del productor y en esa unidad productiva, sino también articula todo lo que está alrededor del productor, como su territorio, aquellas entidades que están alrededor de él, para poder tener esa resiliencia frente a lo que nos hablaba Tulia del tema del cambio climático en el que nos estamos enfrentando y también conocer cuál es esa variabilidad climática que ocurre en nuestro territorio. Y aclarando ya este concepto, Carolina, yo quiero que profundicemos un poco en un aspecto que a muchos palmicultores, y cuando me refiero a palmicultores estoy hablando de aquellos que siembran, cosechan palma de aceite, pero también a los compañeros de plantas de beneficio. La pregunta es, ¿cómo hemos ayudado desde Cenipalma a los palmicultores en la implementación de prácticas con el enfoque de agricultura climáticamente inteligente? ¿Qué hemos estado haciendo para lograrlo, para entregarles esas herramientas a los productores? Precisamente desde Extensión, que es el área que realmente reúne cómo nosotros hacemos esa transferencia de cómo de realmente el paso a paso que debe seguir el productor para poder implementar una tecnología. Hemos desarrollado diferentes prácticas que siempre han estado enfocadas inicialmente a incrementar la productividad sostenible, pero que se enmarcan realmente en otros beneficios también relacionados con ello. Desde Extensión, nosotros tenemos un equipo muy fuerte, tanto para plantas de beneficio como para campo, que se encarga precisamente de llevar no solamente la información, sino también llevar las experiencias que se tienen relacionando productores de pequeña, mediana y gran escala para que puedan implementar estas prácticas, pero con diferentes elementos. El primero es el conocimiento a través de la investigación, es decir, cómo la investigación nos da esos insumos para poderlos llevar al productor, pero también un insumo importante es lo que tiene que ver con la práctica, cómo lo hago en campo, cómo hago ese paso a paso para llegar y también cuáles son los resultados esperados para lograr que realmente esa práctica se lleve a cabo por el productor. Pero allí no termina nuestro trabajo, también hacemos todo el tema de ver qué otras cosas pueden ir facilitando ese desarrollo y ese seguimiento para que realmente se logre la práctica. Carolina, escuchábamos a Tulia, a la ingeniera Tulia, hablar como de lo que viene haciendo Cenipalma en torno a esas prácticas. Ella nos hablaba de agua, de suelo, de monitoreo climático, de genética, etcétera. Yo quisiera que nos regalaras o le regalaras a nuestra audiencia algunos ejemplos de prácticas puntuales que están relacionadas con esa agricultura climáticamente inteligente en palma de aceite. Precisamente, Juan, yo quisiera, digamos que enmarcar estas prácticas en un trabajo que venimos desarrollando con Fondo Acción. Es una entidad sin ánimo de lucro que lo que busca es revisar qué prácticas en el sector palmero pueden estar articuladas o tienen el enfoque de agricultura climáticamente inteligente. Y allí tenemos 11 prácticas claves, entre las que, pues, de pronto, para no extenderme en cada una de ellas, tenemos unas que son muy, muy claves, relacionadas con el uso de coberturas, ¿sí? El uso de coberturas leguminosas dentro del cultivo de palma de aceite. Tenemos el uso de nectaríferas dentro del cultivo de palma de aceite, que también permite tener ese enfoque climáticamente inteligente. El uso de vegetación acompañante relacionada con la protección de áreas de sotobosque. También esa disposición de biomasa, que en algunos capítulos también hemos revisado, relacionado con esa disposición de la hoja alrededor del plato. También tenemos el uso de fertilizantes de lenta liberación, pero no solamente enfocados en tener cómo estos fertilizantes tienen un proceso más lento, sino también permitiendo que haya una nutrición balanceada. Yo creo que dentro de esas prácticas, con ese enfoque climático, pues nos permite también ver que efectivamente estas están trabajando en incrementar la productividad, pero también en reducir esos efectos que se están presentando frente al tema de cambio climático.
Las prácticas que nos has estado contando, Carolina, son prácticas que desde hace algunos años venimos promoviendo desde Cenipalma, desde la Dirección de Extensión, para que los palmicultores las adopten. Me alegra mucho escuchar eso, porque justamente esas prácticas han estado siendo estudiadas no solo desde el punto de vista agronómico, sino que también han estado siendo estudiadas desde el tema o desde la mirada económica. Grosso modo, Carolina, yo quisiera escuchar cuáles son esos beneficios a largo plazo que pueda tener la adopción de estas prácticas climáticamente inteligentes en la producción de la palma de aceite. Digamos que estas prácticas, en el caso de vegetación acompañante, como el uso de nectaríferas, nos permiten una reducción en los costos del manejo de plagas y enfermedades que puedan estar asociadas a estos cambios y a estas dinámicas de cambio climático, como lo decía Tulia. El hecho de que exista un incremento de la temperatura y también lluvias y demás, pues alteran las condiciones de las poblaciones de plagas que afectan al cultivo de palma de aceite. En ese orden, el uso de este tipo de prácticas nos permiten reducir el costo en el manejo. Es decir, ya no vamos a estar utilizando esos plaguicidas, vamos a reducir el tema de las labores que se llevan a cabo dentro del cultivo, y eso en términos para el productor pues es una reducción en plata, pero también permiten incrementar la productividad porque existe un menor efecto de estas plagas en términos de afectación en la productividad del cultivo. Entonces, eso es para dar un solo ejemplo. También tenemos el uso de coberturas de leguminosas que nos permiten reducir también el uso de fertilizantes porque allí existe una captura de hasta 0.15 toneladas de nitrógeno por hectárea año, que eso también se ve reflejado en los costos relacionados con la fertilización, que prácticamente corresponden a un costo que tiene el cultivo de aproximadamente el 60%. Carolina, ¿cuáles serían, a tu forma de ver, los mayores desafíos que enfrentan los productores en esta transición hacia la palmicultura climáticamente inteligente? ¿Cómo poder superar estos escollos de la variabilidad y del cambio? ¿Cómo ves ese desafío? Yo creo que, como lo decías, Juan, estas prácticas, digamos, no son tecnologías difíciles de implementar. Creo que allí realmente el reto es cambiar, romper esos paradigmas frente a que este tipo de prácticas son extremadamente costosas, implican un trabajo muy grande para el productor. Yo creo que es más mostrar los beneficios que actualmente hemos ido consolidando a través de la investigación, pero también a través de la extensión, porque ya tenemos allí unos resultados muy importantes. Yo creo que el reto es romper esos paradigmas, pero también necesitamos un fortalecimiento de la inversión. Es decir, que efectivamente el productor tenga esas herramientas para hacer esas inversiones a largo plazo y pueda ver que a partir de estas prácticas también se ve reflejado en un incremento en su productividad, una preparación para mantenerse realmente en el sector palmero, para mantener una productividad alta, pero también aportando en ese cambio climático que pues claramente es un reto que cada vez nos lleva más a estar preparados. Nos acabas de contar desde tu punto de vista cuáles podrían ser esos desafíos por parte de los palmicultores y cuáles son esos desafíos por parte de Cenipalma para poder dar respuesta materializadas en tecnologías y en recomendaciones hacia el productor en torno pues a esta temática de variabilidad y cambio climático. Nuestro desafío es poder realmente llegar a más productores, poder realmente mostrar todos estos resultados, que la gente conozca las publicaciones que ya existen en el marco de estos trabajos y estas prácticas, realmente poder tener un mensaje más claro para que el productor no se confunda o de pronto no sea una confusión, sino realmente conozca que en el marco de todos esos términos que hablamos de sostenibilidad, de agricultura resiliente, de agricultura regenerativa, pues vienen inmersos este tipo de prácticas y que eso sea cada vez un lenguaje más fácil, más entendible, más digerible por el productor, pero que él pueda llegar a tomar decisiones. Yo creo que el reto de nosotros es poder prepararnos y estar cada vez más fuertes para que el productor conozca, entienda, implemente estas prácticas. Prácticamente son retos desde la extensión palmera. Siempre estamos
desde la Dirección de Extensión, pues atentos a asumir esos desafíos, esos retos, pues porque es para el beneficio de nuestra razón de ser, que son los palmicultores. Carolina, ya hablamos de los retos o lo que implica para el productor, lo que implica para Cenipalma, esos desafíos, pero decías algo al comienzo, es como esa acción o esa construcción del territorio. Y en torno a la construcción del territorio, pues es muy importante la gestión de los otros actores por fuera de la palmicultura. ¿Cómo ves esos desafíos que pueda tener esos actores que están en el territorio para enfrentar este desafío colectivo o este problema colectivo? ¿Cómo ves esa participación del resto de actores? Yo creo que en estos temas cada vez estamos mucho más abiertos a trabajar en equipo. Y creo que allí el trabajo de Cenipalma, Fedepalma, ha sido un trabajo bastante importante. Claro, existen todavía muchos trabajos que hay que hacer, que debemos seguir trabajando con las entidades, por lo menos un ejemplo frente al tema de las gobernaciones y alcaldías, para que realmente existan unos boletines que puedan ser accesibles a cada uno de los productores en términos de clima, para que ellos estén y conozcan estas dinámicas actuales y la información que se está generando en su zona. También esa articulación con las entidades financieras para que ellos conozcan cuáles son las tecnologías, los costos que tienen estas tecnologías y cuáles serían las alternativas de financiamiento para que más productores puedan ingresar y rápidamente puedan desarrollar estas prácticas. Yo creo que allí tenemos bastantes retos, pero creo que el sector y las diferentes entidades que existen en los territorios pues han estado trabajando de manera articulada. Lo mismo para el tema de los temas ambientales, con las CAR, con las unidades que existen frente al tema de control y demás. Yo creo que allí todavía nos falta seguir haciendo esa articulación para que ellos entiendan un poco que los tiempos que requiere el sector agrícola en especial, pues pueden ser unos tiempos que requieren acortarse más para poder que ellos realmente puedan cumplir con la normativa, pero también puedan empezar rápidamente a desarrollar estas prácticas como el uso de riego, que también existen en algunas zonas y que se requieren. Tenemos un trabajo bien importante, obviamente hay que seguir trabajando, pero creo que llevamos unos avances bastante significativos. Nos has acabado de contar, Carolina, pues esto es un trabajo de orden no solamente territorial, sino que también la sociedad colombiana pues va a tener que pues, prestar mucha atención, vamos a tener que articularnos, políticas públicas, recursos, porque pues si queremos salir o si queremos de alguna manera mitigar o salir airosos, tenemos que actuar en conjunto. Carolina, frente a todo lo que acabas de contarnos, frente a las prácticas que se están haciendo, qué es lo que deben hacer los palmicultores, Cenipalma y los actores del territorio a nivel nacional, a mí me entra una duda, es ¿cómo te imaginas en el futuro la palmicultura, pero en el contexto del cambio climático? Pero sobre todo, ¿qué medidas consideras cruciales para asegurar que podamos tener sostenibilidad, que podamos estar todavía en la escena productiva del país? Yo creo que aquí es súper importante y clave empezar ya a acelerar estos procesos de la implementación de estas prácticas. Yo creo que aquí tenemos que acelerar cada vez más la implementación de estas, pero yo veo que vamos a tener que prepararnos más en tener plataformas cada vez más actualizadas para conocer las dinámicas del clima, de conocer esas variabilidades y fluctuaciones para que se puedan tomar decisiones mucho más rápidas, obviamente inteligentes, pensando en que el recurso que tenemos, tanto lo que hablaba Tulia de agua, disponibilidad de agua y demás, pues pueda ser mucho más eficiente. Yo veo al sector o veo a la palmicultura mucho más preparada. Creo que nosotros hemos hecho un trabajo de varios años que nos ha ido permitiendo que el productor entienda que debe empezar a afrontar estos desafíos. Bueno, es un panorama esperanzador, Carolina, es un panorama que nos invita a seguir trabajando. Se habla mucho, pues, los cambios, pero sobre todo las transformaciones negativas que pueda tener el cambio climático, pero qué bueno escucharte frente a esta visión de futuro, de contarnos a todos que la alternativa que tenemos es trabajar, es implementar lo que ya tenemos, es comunicarnos, es articularnos. Es decir, hay todavía un camino, hay todavía alternativas para poder asumir esta variabilidad climática y este cambio climático.
Carolina, pues muchas gracias. Acabo de tomar nota de lo que me acabas de decir y quiero resumirlo en 3 palabras: visión. Visión a partir de los conocimientos, de la información que tenemos, sinergias, porque tenemos que articularnos con los actores del territorio y con todos los actores del país y, por qué no, del planeta, y sobre todo decisión porque tenemos que llevar a la práctica todas estas recomendaciones y nuestro cultivo, nuestro país, nuestro territorio, pues necesita que generemos cambios en el hacer. Esos cambios en el hacer son los que nos van a permitir mantenernos en el mercado, mantenernos como productores, mantenernos como comunidad y como sociedad. Carolina, muchas gracias por estar en Palmeros en Acción, al igual que quiero agradecer a Tulia. Muchas gracias, Tulia. Muchas gracias, Carolina, por inspirarnos a seguir trabajando con sostenibilidad. Muchas gracias por habernos ustedes dos enseñado o mostrado esta nueva tendencia o este nuevo enfoque, que no es más que seguir trabajando para poder reponernos a las adversidades que nos trae el día a día, el clima en este caso. A todos ustedes, quienes nos han seguido, quienes han llegado a este punto del podcast, también queremos agradecerles y queremos invitarlos a que nos sigan escuchando, que nos acompañen en cada uno de los episodios de Palmeros en Acción, que es el podcast de la palmicultura colombiana. Recuerden invitar a sus vecinos, invitar a sus compañeros, invitar a todas las personas que tengan que ver con la palmicultura y, por qué no, las que nunca han escuchado de palmicultura, que puedan conocer qué es lo que estamos haciendo desde este renglón de la economía. Estamos por lo pronto en YouTube, en Spotify. Esperamos aumentar el número de plataformas en las que nos pueden escuchar. No olviden que pueden escribirnos a palmerosenaccion@cenipalma.org. No se olviden que tenemos sorpresas para las personas que se decidan a escribirnos. Tenemos unas hermosas sorpresas que ya en las zonas palmeras pues ya hemos venido viendo. Ya la gente sabe de cuáles son las sorpresas que tenemos para aquellas personas que nos están escribiendo. A todos ustedes, muchas gracias. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Esta emisión es una realización de Cenipalma, con el patrocinio del Fondo de Fomento Palmero, y por ende le son aplicables las reglas sobre derechos de autor, propiedad intelectual, derecho a la competencia, al consumidor y limitación de responsabilidad señaladas en la página web www.cenipalma.org/escucha. Producción de Ecoconsultores. Créditos en la página web www.cenipalma.org/escucha.